Hola, en este video vamos a revisar el concepto de temporizadores y contadores asociados al funcionamiento de un PLC. Vamos a empezar con los temporizadores o timers. Como su nombre lo dice, estos dispositivos o elementos de programación nos sirven para contar tiempo. En general tenemos tres tipos de timers: el timer con retardo a la conexión, T-on, el timer con retardo a la desconexión, T-off, y el timer pulse, que nos genera un pulso en el tiempo. Vamos a analizar cada uno de ellos. El primero y el más utilizado es el timer con retardo a la conexión, el T-on. El timer es una variable de tipo tiempo que tiene otras subvariables asociadas a su funcionamiento. Eso lo podemos ver aquí. El timer tiene una variable de entrada. En este caso es una variable de tipo booleana, es decir, que solamente vale 1 y 0. Y por lo general lo que tenemos en esta sección es un contacto. Entonces, por lo general aquí viene unos contactos que me indican, en este caso supongamos que tengo un contacto A. Cuando el contacto A se cierra, entonces este timer empieza la cuenta. Tengo otra variable asociada a este timer, que es la variable tiempo. Aquí le voy a decir cuánto tiempo quiero que cuente. Por ejemplo, aquí le puedo poner en tiempo, le puedo poner 5 segundos, por ejemplo. Este timer va a contar 5 segundos. Cuando llegue a su cuenta, tiene una salida asociada. En este caso la salida es Q y también es una variable de tipo booleana, es decir, aquí puedo tener asociada una variable de salida que podría ser, por ejemplo, una luz. Y tengo otra variable asociada que es también del tipo tiempo y que me dice cuánto tiempo lleva transcurrido, es decir, una vez que yo enciendo el timer, en esta variable yo voy a ver cómo se incrementa por primero 1, luego 2, luego 3, luego 4. Y cuando llega al 5, entonces la variable L o la salida se enciende porque la tengo asociada a la salida del temporizador. Ahora, en un diagrama de tiempos lo podemos ver aquí arriba, y nos muestra cómo es que funciona este temporizador. Entonces vean, tengo las dos variables principales, la entrada y la salida. Voy a suponer que este temporizador va a contar 5 segundos. Entonces, el usuario, en un principio, la variable de entrada está apagada y en este punto el usuario enciende el temporizador, es decir, hay un cambio de 0 a 1 en su entrada. ¿Qué quiere decir? Que aquí el usuario presionó el botón. Una vez que presiona el botón, el temporizador empieza a contar. ¿Cuánto tiempo va a contar? Pues dijimos que contaba 5 segundos. Entonces, una vez que la entrada fue activada, el temporizador cuenta. Va a contar 5 segundos. Una vez que pasaron esos 5 segundos, la salida se enciende. Vean cómo aquí se encendió la salida. Durante todo este tiempo la entrada ha estado activada. Cuando la entrada se desactiva, en ese momento la salida también se desactiva. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que la entrada debe de estar al menos activada 5 segundos. Si no estuviese activada, entonces la salida nunca se va a encender. Cuando menos debe de durar el tiempo que yo le dije que contara. Y para desactivar la salida, una vez que la entrada se desactiva o vale 0, entonces la salida también vale 0. El segundo tipo de timer que vamos a revisar son timers con retardo a la desconexión. En este tipo de timer funcionan de manera complementaria a los timers tipo con retardo a la conexión. Vean que tienen los mismos tipos de variables asociadas. Una variable de entrada, una variable que me indica cuánto tiempo voy a contar, una variable que se activa cuando el temporizador está prendido y otra variable que me indica cuánto tiempo lleva transcurrido. Pero vean cómo es que funciona este timer. En este timer con retardo a la desconexión, cuando yo enciendo la entrada, automáticamente la salida se enciende. Es decir, aquí no hay ningún retraso, se hace de forma instantánea. ¿Dónde comienza a contar? Pues justamente cuando hay una desconexión. Cuando yo desconecto la entrada,
Vean cómo aquí está la desconexión, pero en ese momento el temporizador no apaga su salida. Justamente aquí es cuando empieza a contar. ¿Cuánto va a contar? 5 segundos, si es que aquí le pusimos de nuevo 5 segundos. Cuenta 5 segundos y después de ese tiempo se apaga. Por eso es un timer con retardo a la desconexión. Yo lo enciendo, él se enciende de forma automática, y cuando lo desconecto, él empieza a contar. Cuando llega a su cuenta, se desconecta él desconecta la salida. ¿Qué debo de tomar en cuenta? Que si yo vuelvo a encender el temporizador, por ejemplo en esta sección, lo vuelvo a encender antes de que él apague la salida, entonces la salida nunca se va a apagar. Es decir, en este momento nosotros reiniciamos el contador y esperaría otra vez a que haya un flanco de bajada o que yo desconecte la entrada para que este temporizador comience a contar nuevamente. Y el último temporizador que les voy a presentar es el temporizador de pulso. Como su nombre lo dice, lo que hace este temporizador, genera un pulso sin importar cuánto tiempo haya estado conectada la entrada. Lo que sí necesito es que al menos se conecte una vez. Entonces no importa si esta conexión duró un poquito o duró mucho como está aquí, este timer me va a generar un pulso como se muestra aquí en la figura, y ese pulso pues está definido de nuevo aquí en sus variables. Tiene las mismas variables, es una variable de entrada, una variable de salida, tiene el tiempo que va a contar y tiene el tiempo que lleva contando. Ok, entonces cuando yo enciendo la entrada me genera un pulso sin importar si yo quito en ese momento la entrada o la dejo encendida más tiempo de lo deseado. No importa, este temporizador me genera un pulso. Ahora vale la pena decir que no todos los temporizadores aparecen en todos los PLCs, es decir, no todos los fabricantes contienen estos temporizadores. Lo que sí es seguro es que todos tengan un temporizador con retardo a la conexión. También es bastante probable que tengan temporizadores con retardo a la desconexión, y lo que son más difíciles de encontrar son los temporizadores que te generan pulsos. Pero vale la pena también decir que no importa qué temporizador tú utilices, siempre vas a poder resolver cualquier problema que contenga conteo de tiempo a través de un temporizador TEON, por ejemplo, o un TEOF. Los más utilizados siguen siendo los temporizadores TEON. Muy bien. El otro elemento que vamos a revisar el día de hoy son los contadores. Los contadores cuentan justamente eventos o flancos de subida, y por lo general un contador tiene una entrada de cuenta ascendente, como lo tenemos acá. Esta sería la entrada de cuenta ascendente. Tengo una entrada de reseteo que me permite reiniciar la cuenta que lleva acumulada. Tiene una variable asociada que me indica qué valor yo necesito que cuente, es decir, aquí yo le puedo poner cuenta hasta 8, por ejemplo. Y tengo como variable de salida una variable lógica que cuando el contador llega a la cuenta que le indico, entonces se enciende la salida. Tengo otra variable que me indica cuál es la cuenta actual. De nuevo, al igual que el timer, aquí puedo estar viendo cómo va evolucionando el contador. Empieza en 0, 1, 2, 3, 4, hasta que llega a la cuenta de 8. Cuando la cuenta es igual a 8, entonces enciende la salida. En este diagrama no aparece, pero también puedo tener asociado en un contador una entrada que sea de tipo CD o countdown. Es decir, cada vez que se activa esta entrada, la cuenta decrece en 1, a diferencia de esta que tengo aquí, la CU, que es count up. Cada vez que se activa la entrada, entonces la cuenta crece en 1. ¿Cómo es que funciona esto? Muy sencillo. Imaginemos que lo primero que hacemos es le damos un reset para que la variable CB se vaya a 0. En este punto, la entrada 1 está asociada al reset, entonces le doy un pulso en la entrada 1 y con eso la variable CB se va a 0. Después, con cada pulso en la entrada 1, es decir, lo que está contando este temporizador son justamente los flancos de subida. Aquí hay 1,
aquí hay otro flanco de subida, aquí hay otro. Y con cada flanco de subida incrementa la cuenta. Al principio estaba en 0, aquí la cuenta va en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando la cuenta llega a 10, suponemos entonces que aquí el valor es 10. Cuando la cuenta llega a 10, entonces la salida se enciende. ¿Ok? Si yo le diera ahora con un contacto que estuviese aquí asociado a countdown, entonces con un pulso en este punto, en countdown, entonces la cuenta baja a 9 y la salida otra vez cae hasta que le dé otro count up, y con eso la salida se podría volver hacia arriba. Es decir, lo único que necesito es que para que la salida se encienda, la cuenta debe de ser mayor o igual al valor que tenga asociado en la variable que tengo aquí, ¿okay? El valor que yo le dije que necesito que cuente. Entonces, este es un resumen del contador. Tiene una función de cuenta ascendente, función de cuenta descendente, una función de reset, una variable donde le indico cuánto quiero que cuente, y una variable de salida que se activa cuando la cuenta es mayor o igual al valor que yo le pedí, y una variable que me indica cómo es que va evolucionando la cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver el funcionamiento de estos elementos en el simulador. Vamos a simular cada uno de los componentes que acabamos de ver. Vean que lo primero que tengo que hacer es declarar una variable asociada a los temporizadores, por ejemplo. Entonces aquí voy a ocupar una variable de tipo tiempo, le doy un nombre, lo voy a llamar temporizador 1 y ya lo tengo asociado. Aquí está la variable de tipo temporizador 1. También necesito una variable de entrada, la voy a llamar in. Esta es mi variable de entrada, pero esa variable de entrada es de tipo lógica, o sea, va a ser el switch que voy a poder accionar. Y también necesito una variable de salida, la voy a llamar out, que también es de tipo booleano. Y con estas tres voy a poder ver cómo es que funciona un temporizador. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es cómo una variable temporizador tiene asociado en realidad un conjunto de variables. Esta variable me indica cuando el temporizador está activado. Esta variable tt siempre me va a dar el estado contrario a la salida, es decir, la salida q, si vale 1, entonces tt vale 0 y viceversa. Pero tt también está en función a la variable encendido. Ahorita lo van a ver. Tengo variable ACC, que es el acumulador, me dice cuál es la cuenta que lleva el temporizador, y pre es el valor que yo quiero que cuente. En este caso vamos a hacerlo a 5 segundos, entonces aquí le voy a poner 5 segundos. Y voy a poner primero el contacto que quiero que active. Dijimos que voy a activar con la variable de entrada in, y lo que voy a activar va a ser el temporizador. Vean que aquí voy a poner un temporizador con retardo a la conexión, un T-on delay. Lo asocio a la variable que sería el temporizador T1, y después yo quiero que este temporizador sea el encargado de encender una salida. Entonces voy a poner aquí la salida, arrastro la salida, lo voy a asociar a la variable out que ya había declarado. Y ahora sí, ¿cómo hago que el temporizador maneje el estado de la salida? Pues asocio este contacto a la variable t1.q. Acuérdense que tengo diferentes variables asociadas al temporizador. Voy a ocupar la salida digital. Muy bien, ahora ya lo podemos ver funcionar. Vean lo que pasa. Cuando yo enciendo el temporizador o la entrada del temporizador, en ese momento comienza la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la cuenta llega al valor de 5, que fue el que yo le asigné, en ese momento la variable q se enciende, y al encenderse la variable q, se cierra este contacto que está aquí y me enciende la variable de salida que estoy trabajando, en este caso la variable out. Vean que se va a quedar encendido así todo el tiempo hasta que yo apague la entrada del temporizador. Cuando apago la entrada, en ese momento el temporizador
también apaga su salida. Lo volvemos a hacer, vean, pero ahora no voy a dejar que llegue la cuenta 1, 2, 3, 4 y quito el valor de la entrada. Vean cómo la salida nunca se encendió. Lo hacemos otra vez. Enciendo la entrada, 1, 2, 3, la apago, la salida nunca se encendió porque no le di tiempo a que el temporizador alcanzara su cuenta. Ahora sí se lo voy a dar. 1, 2, 3. Vean aquí la variable TT es contrario de Q. Cuando llega a su cuenta, entonces este cambia de estado y la variable Q se enciende. Al encenderse Q también se enciende la salida. Entonces vean cómo hay un retardo a la desconexión, a la conexión. Conecto la entrada y cierto tiempo después se conecta la salida. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con un temporizador con retardo a la desconexión. Entonces voy a cambiar el temporizador y voy a poner un temporizador con retardo a la desconexión. TOFF. Vean que este no tiene temporizador, este pulso, solamente TON y TOFF. Entonces, ¿qué es lo que espero ver distinto aquí? Lo voy a asociar a la variable TOFF. ¿Qué es lo que espero ver distinto? Como es un temporizador con retardo a la desconexión, esto va a empezar a trabajar cuando yo lo apague. Cuando lo apague, empieza a contar el temporizador y después de ese tiempo apaga la salida. Entonces, vean, enciendo la entrada y automáticamente la salida se encendió. ¿Ok? El temporizador aún no está contando, pero ya está encendido. Cuando yo desconecto la entrada, en ese momento el temporizador empieza a contar. Cuando llegue a la cuenta de 5, entonces apaga la salida. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si yo enciendo el temporizador y lo apago y lo vuelvo a encender? En ese momento se reinicia la cuenta y vean cómo mi salida nunca se apaga. Es decir, tengo que dejarlo, una vez que lo apago, debo de esperar al menos el tiempo que le indiqué, en este caso 5 segundos, y se desactiva. ¿Ok? Y ahora vamos también a agregar el elemento del contador. Entonces vamos a agregar aquí mi contador 1, que es de tipo counter, y voy a agregar otra variable de salida. La voy a llamar la variable out2 y ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, vamos a suponer, lo que voy a hacer es voy a contar cuántas veces lleva funcionando el timer on delay. Voy a cambiar este temporizador por un on delay. Timer delay. Aquí está. Y ahora voy a agregar un renglón más. Muy bien, primero vamos a analizar lo que tiene la variable contador 1. Vean que el contador 1 tiene una variable de encendido, una variable tipo Q, que es mi salida. Tengo el valor acumulado de la cuenta y tengo el valor al cual yo quiero que cuente. Aquí agregué 2 veces esta variable, la voy a quitar porque out2 debe ser de tipo booleano. Okay, entonces out. Listo. Muy bien. Entonces yo lo que quiero es contar cuántas veces se encendió la variable out, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Primero voy a poner un contacto asociado al estado de esa variable. Entonces la voy a llamar la variable es out. Quiero contar cuántas veces se prendió esta salida. Y eso lo voy a asociar a un contador. Entonces vean que aquí tengo las funciones de mi contador. Puede ser cuenta ascendente, descendente o el reset. Entonces en este caso va a ser la función ascendente al contador 1. Y cuando el contador llegue a su cuenta, quiero que me prenda otro contacto
que sería el out2. Entonces agrego otro renglón, agrego el contacto asociado, en este caso el contacto asociado va a ser la salida del contador 1, aquí está, y lo que voy a hacer es encender la variable 2. Comenzamos. También debería tener un reset, pero ahorita como sé que la cuenta está en 0, no lo voy a poner. Solamente espero ejecutar esto una vez. Entonces, ¿cuánto quiero que cuente? Vamos a pedirle al contador que cuente 3. Y ahora sí, vamos a hacer que esto funcione. Muy bien, entonces le doy la entrada. Una vez que la entrada se encienda, aquí está, la cuenta ahora debería de ir en 1. Entonces veo aquí cómo la cuenta va en 1. Ahora vuelvo a apagar esa entrada y la vuelvo a encender. Ahora la cuenta, una vez que se encienda, está en 2. Y vamos por el último paso. Apago la primera y lo vuelvo a encender. Cuando la cuenta llega a 3, entonces su salida también se enciende. ¿Okay? Vean cómo a este contador también le puedo asociar, como lo vimos aquí, funciones para que la cuenta sea ascendente, para que la cuenta sea descendente o un reset. Obviamente aquí me hace falta tener, en todo programa siempre hace falta tener un reset para asegurarnos que la cuenta empiece en 0. Muy bien, entonces hasta aquí revisamos el funcionamiento de los temporizadores y de los contadores.